Algunos descubrimientos nos obligan a reconsiderar todo lo que creíamos saber, desde civilizaciones antiguas que alguna vez gobernaron imperios, hasta anomalías submarinas que desafían la lógica. Estos son descubrimientos aterradores que se suponía que nadie debía ver. Número 12. Imperio desaparecido. En lo profundo del corazón de América del Sur, cerca de las fronteras de los actuales Perú y Bolivia, alguna vez prosperó un poderoso imperio. Su grandeza se ha desvanecido en gran medida de la memoria colectiva, dejando solo susurros de su existencia. Durante generaciones, la civilización Tiwanaku estuvo perdida en las arenas del tiempo. Pocas personas hoy en día conocen el poderoso imperio que gobernó estas tierras hace mucho tiempo. Pero bajo las serenas aguas del lago Titicaca, un equipo de biólogos marinos hizo un descubrimiento que devolvió a la vida el pasado olvidado. Los investigadores se propusieron explorar las profundidades del lago, inicialmente buscando nada más que antiguas formaciones submarinas. Sin embargo, lo que encontraron los dejó atónitos. A medida que se adentraban más en las aguas, descubrieron una asombrosa colección de artefactos antiguos, perfectamente conservados bajo la superficie del lago. Entre los tesoros había intrincadas reliquias de oro, ofrendas ceremoniales y objetos sagrados que habían sido cuidadosamente colocados en el lago como parte de las prácticas espirituales del pueblo Tiwanaku. Estos objetos, que datan de los siglos 8 al 10, contaban la historia de una civilización que alguna vez floreció en la región. La conservación de estos artefactos fue nada menos que notable. En un mundo donde el tiempo a menudo erosiona el pasado, estas reliquias parecían congeladas en el tiempo. El lago las había protegido durante siglos, lo que nos permitió echar un vistazo poco común al mundo de los Tiwanaku. Las estructuras de piedra aún se alzan desde el lecho del lago, como testigos silenciosos de una gran civilización perdida hace mucho tiempo en la historia. Este increíble descubrimiento ha revelado una gran cantidad de conocimientos culturales, arrojando luz sobre la vida cotidiana, las creencias espirituales y la profunda conexión que el pueblo Tiwanaku tenía con el lago Titicaca. Aunque gran parte de su imperio ha desaparecido, estos artefactos sirven como un poderoso recordatorio de su existencia. Es como si el lago hubiera estado guardando sus secretos, esperando el momento adecuado para compartir la brillantez de esta civilización olvidada con el mundo. Número 11. La anomalía del mar Báltico. En 2011, un descubrimiento extraordinario e inesperado en las profundidades del mar Báltico sacudió a la comunidad científica y planteó interrogantes que hasta hoy permanecen sin respuesta. Un equipo especializado de cazadores de tesoros suecos, conocido como Ocean X, se encontraba realizando una exploración rutinaria utilizando tecnología avanzada de sonar para localizar antiguos naufragios en la zona. Sin embargo, lo que encontraron desafiaría toda explicación convencional y se convertiría en uno de los hallazgos submarinos más enigmáticos de la historia moderna. A 300 pies bajo la superficie cristalina del mar Báltico, los exploradores detectaron una formación circular colosal que dejó atónitos a los investigadores. Esta estructura misteriosa, que se extendía por aproximadamente 200 pies de ancho, presentaba características arquitectónicas sorprendentes, incluyendo una zona central elevada con patrones geométricos precisos que no se asemejaban a ninguna formación submarina conocida. La perfección de sus formas y la disposición aparentemente intencional de sus elementos provocaron un intenso debate en la comunidad científica. La anomalía del mar Báltico generó intensa especulación en la comunidad científica. Sus características únicas provocaron diversas teorías, desde una formación natural creada por glaciares o actividad volcánica, hasta hipótesis más extraordinarias. Algunos arqueólogos sugirieron que podría ser una antigua ciudad sumergida, mientras que las teorías más controvertidas propusieron que se trataba de una nave espacial extraterrestre estrellada, preservada en las profundidades marinas. A pesar de numerosas expediciones de investigación, que han incluido extensivos mapeos con sonar de última generación y arriesgadas inmersiones para examinar la estructura de cerca, las respuestas definitivas continúan eludiendo a los científicos. Los expertos en diversas disciplinas han intentado determinar la verdadera naturaleza de la anomalía del mar Báltico, pero cada nueva exploración parece generar más interrogantes que respuestas. El misterio se profundiza con cada inmersión,
mientras los investigadores luchan por reconciliar las características observadas con las explicaciones científicas conocidas. Las teorías sobre su origen y propósito continúan evolucionando, añadiendo nuevas capas de complejidad a un descubrimiento que ya era profundamente desconcertante. Los debates científicos se intensifican con cada nuevo dato recopilado, mientras los investigadores intentan desentrañar los secretos de esta enigmática estructura submarina. Número 10. Fósil extraterrestre. En 2012, un meteorito descendió espectacularmente a través de la atmósfera terrestre, iluminando el cielo nocturno de Sri Lanka con un deslumbrante espectáculo de luz antes de impactar contra la superficie. Este no era un meteorito ordinario, sino un mensajero cósmico que portaba un secreto extraordinario. Tras un minucioso análisis científico del fragmento espacial, los investigadores quedaron asombrados al descubrir en su interior algo verdaderamente notable: algas fosilizadas de origen extraterrestre. Estas diatomeas microscópicas, preservadas dentro de la roca espacial, presentaban características morfológicas completamente distintas a cualquier organismo conocido en nuestro planeta. Sus estructuras únicas y patrones de organización celular desafiaban toda clasificación terrestre existente. Este descubrimiento revolucionario sacudió los cimientos de la comunidad científica y abrió nuevas perspectivas fascinantes sobre la posibilidad de vida más allá de nuestro mundo. La presencia de estas formas de vida microscópicas, perfectamente conservadas en el interior del meteorito, proporcionó evidencia tangible para respaldar la teoría de la panspermia, una hipótesis que propone que los elementos fundamentales de la vida pueden dispersarse a través del cosmos mediante meteoritos, cometas y asteroides, que actúan como vehículos interestelares. Anteriormente considerada mayormente especulativa, la teoría de la panspermia adquirió nueva credibilidad con este hallazgo extraordinario. Ahora, con evidencia concreta de que la vida puede efectivamente atravesar las vastas distancias del espacio, la comunidad científica está reexaminando profundamente sus teorías sobre el origen de la vida terrestre, contemplando seriamente la posibilidad de que nuestros primeros ancestros biológicos pudieran haber llegado desde las estrellas. Las ramificaciones de este descubrimiento son verdaderamente revolucionarias. Es posible que las formas de vida más primitivas hayan viajado durante eones desde sistemas estelares remotos o incluso desde galaxias distantes. Visualicemos por un momento la Tierra primordial, un planeta yermo y desprovisto de vida, hasta que un antiguo meteorito, portador de microorganismos primitivos, impactó contra su superficie, potencialmente sembrando las semillas que eventualmente florecerían en la rica diversidad biológica que observamos en la actualidad. Aunque los científicos mantienen una postura prudente y evitan extraer conclusiones precipitadas, este hallazgo sin precedentes ha expandido enormemente el horizonte de posibilidades sobre la vida en el universo. La evidencia sugiere convincentemente que la vida podría ser un fenómeno mucho más extendido de lo que jamás imaginamos, prosperando silenciosamente en innumerables mundos distantes, aguardando en planetas inexplorados y lunas misteriosas, como un vasto tesoro cósmico, esperando ser descubierto por la humanidad en su incesante búsqueda de conocimiento. Número 9. Oumuamua. En octubre de 2017, el mundo de la exploración espacial se vio sacudido por un descubrimiento sin precedentes. Los científicos de la NASA, utilizando el telescopio Pan-STARRS, detectaron un objeto que pasaba a toda velocidad por nuestro sistema solar que nadie había visto antes. No se trataba de una roca espacial cualquiera. Fue el primer objeto interestelar conocido que pasó por nuestro sistema solar. Viajaba a una velocidad sorprendente de 315.000 kilómetros por hora, lo que inmediatamente sorprendió a los astrónomos. Al principio, los astrónomos supusieron que podría ser un asteroide, pero una investigación posterior reveló que este objeto no se parecía a nada que se hubiera encontrado en nuestro sistema solar. Más tarde, se lo denominó Oumuamua, que significa explorador o mensajero en hawaiano, y tenía algunas características muy extrañas. Con unos 400 metros de largo, la forma de Oumuamua no se parecía a ningún cometa o asteroide que hubiéramos observado. A diferencia de las rocas espaciales típicas, que tienden a ser redondas o irregulares, Oumuamua era largo y delgado, más parecido a un puro gigante que a un cuerpo celeste tradicional. De hecho,
era 10 veces más largo que ancho, lo que dejó a los científicos rascándose la cabeza con asombro. Oumuamua había estado viajando a través de la Vía Láctea durante millones de años antes de pasar por nuestro sistema solar. Cuando el mundo se enteró del descubrimiento, otros países rápidamente dirigieron sus telescopios hacia él, con la esperanza de descubrir más respuestas. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. A diferencia de otros asteroides o cometas, Oumuamua no se comportó como se esperaba. No tenía el mismo color, brillo o trayectoria, y su movimiento parecía desafiar la comprensión convencional de cómo viajan típicamente los objetos en el espacio. Este comportamiento inusual dio lugar a especulaciones descabelladas. ¿Podría Oumuamua ser algo más que una roca espacial natural? Algunos científicos incluso se preguntaron si podría ser una sonda extraterrestre enviada para explorar nuestro sistema solar. La idea de que un visitante de otra civilización tal vez nos observe antes de hacer su siguiente movimiento es intrigante, aunque sigue sin demostrarse. Número 8. El monumento de Yonaguni. En 1986, durante una expedición rutinaria de buceo cerca de la isla de Yonaguni, en las aguas cristalinas del sur de Japón, el intrépido buceador Kihachiro Aratake realizó un descubrimiento que desafiaría nuestra comprensión de la historia antigua. Lo que encontró en las profundidades del océano no fue el típico tesoro submarino ni una criatura marina exótica, sino algo mucho más extraordinario y enigmático. Mientras exploraba las aguas azul profundo, se encontró cara a cara con una estructura submarina monumental que desafiaba toda explicación convencional. La formación, que descansa silenciosamente a una profundidad de aproximadamente 80 pies bajo la superficie del océano, exhibe una simetría tan precisa y características arquitectónicas tan definidas que inmediatamente cuestionó su origen natural. La estructura presenta una serie de elementos geométricos sorprendentemente bien definidos. Escalones tallados con precisión que parecen ascender hacia la superficie, amplias plataformas niveladas que se extienden horizontalmente, y lo más impresionante, una formación que se asemeja notablemente a una antigua pirámide sumergida. Los ángulos rectos y las superficies planas de la estructura parecen burlarse de las explicaciones geológicas convencionales. Este hallazgo sin precedentes ha generado un intenso debate en la comunidad científica y arqueológica. Algunos expertos, fascinados por la complejidad y precisión de la estructura, proponen que podría ser el vestigio de una civilización antigua y avanzada que floreció durante la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran significativamente más bajos. Estos investigadores señalan las similitudes entre el monumento y otras estructuras megalíticas encontradas en tierra firme. Sin embargo, otros científicos mantienen una postura más conservadora, argumentando que las formaciones podrían ser el resultado de procesos geológicos naturales complejos, como la erosión marina selectiva y los movimientos tectónicos que han moldeado la región durante milenios. Las teorías más audaces y especulativas sugieren explicaciones aún más extraordinarias. Algunos teóricos proponen la posibilidad de intervención extraterrestre en la construcción del monumento, señalando la precisión aparentemente sobrenatural de sus características. Otros sugieren la existencia de antiguas civilizaciones tecnológicamente avanzadas que podrían haber construido y habitado estructuras submarinas, desafiando nuestra comprensión actual de la historia humana. A pesar de décadas de investigación submarina y análisis científico detallado, el monumento de Yonaguni continúa siendo un enigma fascinante. Cada nueva expedición de buceo revela detalles adicionales que solo profundizan el misterio, mientras que los estudios científicos generan más preguntas que respuestas. La pregunta fundamental persiste: ¿fue esta estructura monumental tallada por manos humanas hace milenios? ¿O existe una explicación aún más extraordinaria que desafía nuestra comprensión actual del pasado antiguo? Número 7. Antiguos aviones de oro. En el corazón de Colombia, cerca del río Magdalena, los arqueólogos descubrieron un curioso y desconcertante descubrimiento. Pequeñas figuras de oro que, a pesar de tener más de 1000 años, tienen un asombroso parecido con los aviones modernos. Estos objetos de oro en miniatura, que miden solo de 5 a 7,5 centímetros de largo, están adornados con intrincados patrones y detalles de diseño. Se parecen mucho a pequeños aviones,
lo que plantea la intrigante pregunta de cómo las civilizaciones antiguas sin conocimientos de vuelo pudieron haber elaborado réplicas tan detalladas de los aviones modernos. El misterio se profundiza con la revelación de que los investigadores de finales del siglo XX replicaron estas pequeñas figuras de oro en modelos más grandes. Sorprendentemente, estas réplicas más grandes podían volar. Este descubrimiento ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos sugieren que estas antiguas figuras se inspiraron en visitantes extraterrestres y que sus naves espaciales estaban imitadas en oro. ¿Podrían estos pueblos antiguos haberse inspirado en algo de más allá de las estrellas? ¿O poseían algún tipo de conocimiento antiguo sobre el vuelo que recién ahora estamos empezando a comprender? La idea de que las civilizaciones antiguas tuvieran tal conocimiento plantea preguntas fascinantes sobre la historia del ingenio humano y las posibles influencias externas. Sea cual sea la explicación, el descubrimiento continúa desconcertando y cautivando a quienes lo estudian, y nos hace preguntarnos sobre los verdaderos orígenes de estos aviones de oro en miniatura. Número 6. Extraña pieza de metal en el Océano Pacífico. Imaginemos por un momento que no somos los únicos que exploramos el universo. ¿Qué pasaría si otros seres inteligentes, tal vez de estrellas distantes, estuvieran enviando sus propias naves espaciales para explorar planetas, incluida la Tierra? Esta teoría descabellada ganó fuerza después de un descubrimiento extraordinario en el Océano Pacífico. En 2023, el profesor de Harvard, Avi Loeb, dirigió un equipo que recuperó pequeños fragmentos metálicos del fondo del océano. Estas piezas no se parecían a nada que los científicos hubieran encontrado antes. Aunque eran diminutas, del tamaño de un centavo, su descubrimiento causó un revuelo mucho más allá de su tamaño. Al investigar, Loeb y su equipo se dieron cuenta de que el metal no se parecía a ningún material conocido de la Tierra. De hecho, su composición coincidía con la de un objeto misterioso que había entrado en la atmósfera de la Tierra en 2014. El descubrimiento encendió una ola de emoción y curiosidad. ¿Podrían estos fragmentos ser de una pieza de una nave espacial? ¿No de la Tierra? La teoría de que estos fragmentos podrían ser restos de un platillo volante extraterrestre planteó la posibilidad del descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad. La comunidad científica ha sido cautelosa, aunque se niega a sacar conclusiones precipitadas sin evidencia sólida. Se están realizando más pruebas para determinar el verdadero origen de estos fragmentos. Mientras los investigadores continúan examinando este enigmático metal, la pregunta es, ¿podríamos haber descubierto pruebas de que la vida extraterrestre ha estado visitando nuestro planeta? El entusiasmo que rodea a esta posibilidad no hace más que aumentar la intriga, que amplía los límites de nuestra comprensión e imaginación. Número 5. La cuña de aluminio de los trabajadores de Ayud. Descubrió los restos de Amastodón, un antiguo gigante estrechamente relacionado con los elefantes modernos. Estos huesos, que datan de hace más de 11.000 años, eran notables por sí mismos. Pero a medida que excavaban más profundamente, a una profundidad de unos 30 pies, se toparon con un hallazgo aún más asombroso. Una extraña cuña hecha de aluminio. Este era un objeto que no debería haber existido en tiempos tan lejanos, ya que el aluminio ni siquiera era conocido por la humanidad hasta el siglo XIX. El descubrimiento de este inesperado artefacto dejó a los científicos desconcertados. ¿Cómo pudo existir hace tantos siglos algo hecho de aluminio, un metal tan avanzado para su época? ¿Quién lo pudo haber fabricado? ¿Y de dónde provenían los materiales? Estas preguntas desencadenaron una cascada de teorías descabelladas, y algunos especularon que la cuña de aluminio era evidencia de antiguos visitantes extraterrestres. Después de todo, ¿de qué otra manera podría aparecer un metal tan avanzado en una era en la que su existencia era inaudita? La idea de que una nave espacial extraterrestre dejara atrás este metal parecía una posibilidad. El ufólogo rumano Floren Georghese fue uno de los primeros en sugerir que esto podría ser un remanente de un antiguo encuentro extraterrestre. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta teoría descabellada. Los escépticos rápidamente etiquetaron la cuña como un engaño, insistiendo en que era solo un artefacto fabricado, tal vez creado como una curiosidad o una estafa. A pesar de estas dudas,
La idea de que esto podría ser evidencia de vida o tecnología extraterrestre continúa cautivando la imaginación de todo el mundo. En 1995, la cuña fue retirada de la vista del público y almacenada en un lugar secreto, agregando aún más leña al fuego a la especulación. Su continuo secreto solo profundiza el misterio, dejando a muchos preguntándose si este objeto es prueba de algo mucho más allá de nuestra comprensión. Número 3. La daga de meteorito del rey Tutankamón. Los tesoros del antiguo Egipto han fascinado a la gente durante siglos. Entre los más famosos de estos tesoros se encuentra la tumba del joven faraón rey Tutankamón, descubierta en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. Dentro de la tumba había riquezas deslumbrantes, máscaras de oro, cofres con joyas, estatuas y artefactos invaluables. Pero un objeto en particular llamó la atención de investigadores e historiadores. Una pequeña daga hecha de hierro. Si bien podría parecer una arma más, esta daga no se parecía a ninguna otra en la historia del mundo antiguo. A primera vista, la daga podría no parecer notable, excepto por un problema evidente. El rey Tutankamón vivió durante la Edad del Bronce, una época en la que la herrería aún no se había desarrollado. Entonces, ¿cómo podría un faraón haber poseído un arma hecha de hierro? Este misterio desconcertó a los expertos durante décadas. En los años 70 y 90, los estudios sugirieron que la daga podría no estar hecha de hierro terrestre en absoluto. La composición del metal parecía extrañamente similar a la de los meteoritos, lo que llevó a algunos a sugerir que la daga estaba hecha de un trozo de una estrella caída. En ese momento, esta teoría parecía descabellada, algo más parecido a un mito que a una ciencia. Sin embargo, con los recientes avances en la tecnología de pruebas, la idea de un origen meteorítico resultó ser cierta. La hoja de la daga contiene altos niveles de níquel y cobalto, elementos que son raros en el hierro de la Tierra, pero comunes en los meteoritos. Lo que alguna vez se consideró una noción fantástica, ahora se acepta como un hecho. La daga del rey Tut estaba hecha de hierro que cayó del cielo. El arma no era solo una herramienta para el joven faraón, sino un símbolo de poder divino, ya que los antiguos egipcios creían que los objetos del cielo tenían un significado especial. El descubrimiento de esta daga ha cambiado por completo nuestra comprensión de las capacidades del antiguo Egipto, revelando una civilización que no solo era experta en la artesanía, sino que estaba profundamente conectada con el cosmos, de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Número 2. El Pozo del Infierno de Yemen. Oculto en lo profundo del desierto yemení, se encuentra un lugar misterioso y temido conocido como el Pozo de Barhout. Durante siglos, ha sido objeto de leyendas e historias inquietantes. Los lugareños consideran que el enorme sumidero, de más de 300 pies de profundidad, es un portal al inframundo. Su reputación tiene sus raíces en el folclore oscuro, y muchos afirman que está maldito. Un lugar donde habitan los espíritus malignos, y la desgracia aguarda a cualquiera que se atreva a acercarse demasiado. El miedo que rodeaba al lugar era tan fuerte que los lugareños a menudo lo evitaban, creyendo que las fuerzas malévolas que había en su interior podían traer mala suerte y desastres. Algunos incluso afirmaron oír sonidos extraños o sentir un frío inexplicable en el aire cuando pasaban cerca, lo que reforzaba la idea de que algo sobrenatural residía en las profundidades del pozo. En un intento de acabar con estos temores, un valiente equipo de exploradores se propuso investigar el pozo. En 2010, prepararon su equipo, descendieron a las profundidades del sumidero y se prepararon para descubrir la verdad detrás de la siniestra reputación. Lo que encontraron desafió todo lo que habían esperado. En lugar de un pozo abandonado de oscuridad, el pozo de Barhout reveló un mundo inesperado lleno de vida. El suelo de la cueva estaba lleno de actividad. Pequeños sapos saltaban sobre las superficies húmedas. Pájaros coloridos revoloteaban entre las grietas y serpientes se deslizaban silenciosamente sobre las rocas. Era un ecosistema vibrante, repleto de criaturas que vivían en armonía en un entorno aparentemente inhóspito. Este descubrimiento convirtió el pozo de un pozo temido en una misteriosa maravilla de la naturaleza. Pero las maravillas naturales no terminaron allí. Los exploradores descubrieron perlas de cuevas raras esparcidas por el suelo de la cueva. Estas formaciones redondas y suaves
se crearon a lo largo de incontables años por el lento movimiento del agua. Las perlas brillantes actuaron como tesoros escondidos, revelando el paso del tiempo y la belleza creada en los oscuros recovecos de la tierra. La cueva también contenía varias estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales habían formado patrones intrincados que se asemejaban a cortinas de piedra. Estas formaciones naturales agregaron una calidad surrealista y de otro mundo al entorno, reforzando la sensación de que el pozo era un lugar antiguo y superior. 4 enormes cascadas caían en cascada desde las aberturas en el techo, cada una de una impresionante altura de 150 pies. El potente rugido del agua al caer creaba una niebla que brillaba en la penumbra, casi como una escena de fantasía. El sonido de las cataratas reverberaba por toda la cueva, llenándola de una sensación de majestuosidad y asombro. La niebla también alimentaba la exuberante vegetación que florecía en la base de la cueva, lo que aumentaba aún más el sorprendente contraste entre la reputación amenazante de la cueva y su innegable belleza. Lo que una vez se creyó que era un pozo maldito lleno de peligros, resultó ser un mundo oculto y asombroso, lleno de vida y belleza intacta. El pozo de Barhut, en lugar de ser una puerta a la oscuridad, era un testimonio de la resistencia de la naturaleza. El equipo que se aventuró allí encontró un lugar que desafiaba siglos de folclore, un lugar que había sido un mundo secreto, esperando ser descubierto. Esta nueva comprensión del pozo resalta el intrincado equilibrio entre el mito y la realidad, mostrando cómo la verdad a menudo se esconde debajo de la superficie del miedo y los conceptos erróneos. El pozo, que en su día se temía que fuera un portal al infierno, ahora se alza como un testimonio de las maravillas del mundo natural, a la espera de que más aventureros descubran sus secretos. Número 1. El Pilar de Hierro de Delhi. El Pilar de Hierro de Delhi es una imponente reliquia que ha fascinado y desconcertado a científicos e historiadores durante más de un milenio. Con una altura de 7 metros, este antiguo monumento ha logrado desafiar a los elementos de una manera que nadie puede explicar por completo. Construido durante el período Gupta, alrededor de principios del siglo IV, el pilar ha permanecido notablemente libre de óxido durante más de 1700 años. A pesar de estar expuesto al duro clima, la contaminación y la lluvia de Delhi, la mayoría de las estructuras de metal habrían sucumbido al óxido y la descomposición hace mucho tiempo. Sin embargo, este pilar permanece intacto al paso del tiempo, desconcertando a cualquiera que intente descubrir el secreto detrás de su durabilidad. Los expertos han probado y analizado el pilar, tratando de entender por qué ha resistido los efectos corrosivos de la naturaleza. Algunos creen que el metal utilizado en su construcción tenía una mezcla única de hierro, creando una capa protectora natural que lo ha mantenido impecable. Otros especulan que los antiguos metalúrgicos pueden haber descubierto un proceso que ahora está perdido para la historia. Las teorías sobre la construcción y conservación del pilar siguen circulando, pero la verdadera razón detrás de su extraordinaria resistencia sigue siendo un misterio. Lo que hace que el pilar sea aún más intrigante son las inscripciones talladas en su superficie. Estos escritos hablan de reyes y victorias de una época que ya pasó, pero no proporcionan las respuestas que buscamos sobre la construcción del pilar. La falta de conocimiento definitivo sobre sus orígenes solo se suma a su misticismo. El desafío del pilar a la naturaleza plantea aún más preguntas. ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué fue elaborado por una civilización con conocimientos de metalurgia que aún no entendemos? Algunos creen que el pilar estaba destinado a simbolizar la fuerza eterna, destinado a sobrevivir a las generaciones y permanecer como un testimonio del poder de los reyes que conmemoraba. Otros teorizan que podría haber sido algo más, un mensaje dejado por personas que entendían los elementos y los materiales de maneras que siguen estando fuera de nuestro alcance. A pesar de más de 1000 años de estudio, el verdadero origen y propósito del pilar de hierro sigue eludiéndonos. Tal vez su misterio siga siendo tan perdurable como el propio pilar, un rompecabezas imperecedero en el corazón de Delhi que se niega a revelar sus secretos. Nos vemos en el próximo video.